Ahora es que el lugar donde se desarrolla. Y vemos este título que quizás cobra más importancia en cuanto a la relación salud-enfermedad de las pacientes. Y es lo que se llama la microbiota vaginal o la microbiota. ¿Qué es microbiota? Un término relativamente nuevo en la cual una colección de microorganismos que habitan en el microambiente de un órgano. Microbiota hay en todos los órganos y sistemas del organismo. Vaya el punto importante en ginecología, que la microbiota vaginal es la microbiota, la segunda microbiota más variada en cuanto a componentes de microorganismos que hay en el ser humano, solamente detrás de la microbiota del intestinal, con alguna diferencia que quizás vamos a ver más adelante. Hay un término que se parece a microbiota, pero que es diferente, que es el término de microbioma. ¿Y qué es el microbioma? El microbioma es el conocimiento del genoma de colectivos de bacterias que habitan en un órgano específico. O sea, el conocimiento del gen que habita en un lugar específico del organismo, y a eso se llama microbioma. Para que tengamos una relación, el genoma humano es heredado, es desde que nacemos hasta que morimos tenemos el mismo genoma. Que un genoma humano, que son apenas 25.000 genes que componen el genoma humano, el microbioma, el estudio o el conocimiento, el mapa genético de las bacterias que forman nuestro organismo son 8 millones de genes. O sea, da una complejidad mayor y un problema mayor porque puede ser cambiante, variante y modificable de acuerdo a ciertas condiciones del huésped. Estas son el componente de la microbiota vaginal, una gran cantidad de bacterias, pero a diferencia de lo que ocurre en la microbiota intestinal, la microbiota vaginal está formada en un 70% de lactobacilo. Y los lactobacilos es que le dan la característica fundamental para hacer lo que es la relación salud-enfermedad y mantenemos en frenada la producción de bacterias patógenas. En la condición de disbiosis vaginal se altera esta relación, disminuye la producción de ácido láctico, se altera el epitelio vaginal, las bacterias pueden penetrar a nivel vaginal y producir diferentes enfermedades, como vamos a ver más adelante. Para que la microbiota vaginal se mantenga de forma adecuada y en eubiosis necesitan varias características. Necesitamos un adecuado sistema hormonal funcionando correctamente, un epitelio vaginal adecuado, una gran cantidad de glucógeno, un buen metabolismo del glucógeno que producen los lactobacilos y el metabolismo final, acidosis que mantenga un pH con tendencia ácida, entre 4 y 4.5 de pH. Eso hace que la microbiota sea sana y prevenga el desarrollo de múltiples patologías a nivel vaginal. ¿Qué es la microbiota vaginal? Está dominada, como lo dije inicialmente, por lactobacilo. 70% de las bacterias que ocupan la microbiota vaginal son lactobacilos. Tienen un papel crítico en el mantenimiento del ecosistema vaginal. Como le dije a la introducción, mientras mejor está la cantidad de lactobacilos, es probablemente que la posibilidad que desarrollen enfermedad a nivel vaginal disminuya. Estos lactobacilos tienen formas variadas, tienen formas alargadas, curvas, cilíndricas, cortas, son gran positivos, anaeróbicos, aéreos tolerantes. En su metabolismo producen un metabolismo del glucógeno a través de la fermentación y su producto final es el ácido láctico, una de las principales características que le da la funcionalidad de los lactobacilos. ¿Cómo producen los lactobacilos protección? Producen una adherencia al epitelio. Fíjense que los biofil no solamente se habla de biofil con enfermedad. Los lactobacilos protegen produciendo biofil de lactobacilo que para que se desarrolle una infección necesita estar en íntimo contacto con el epitelio.
Los lactobacilos provocan una interfase entre la bacteria y el epitelio vaginal y hacen que la bacteria no puedan crecer. Aumentan la unión de las células epiteliales, o sea, mientras más unidas estén las células epiteliales, menos pueden penetrar las bacterias. Y los lactobacilos fomentan esta unión, sobre todo a nivel en la unión escamocolumnar. Producen diferentes tipos de sustancias, como son ácidos orgánicos, que tienen capacidad bacteriostática, o sea, evitan el desarrollo de la bacteria, el crecimiento e incluso actividad bactericida, o sea, matan directamente las bacterias. Mantienen un pH ácido y regulan la inmunidad local, aumentando la inmunoglobulina, sobre todo tipo A, y esto disminuye el crecimiento de infección a nivel vaginal. Fíjate que es importante que la producción de ácido láctico a nivel vaginal dependen de dos tipos de células diferentes: las células epiteliales y los lactobacilos. Las células epiteliales lo hacen a través del metabolismo oxidativo, o sea, producen glucógeno en glucosa, glucosa en piruvato, y piruvato entra al ciclo de Krebs y produce energía y produce ácido láctico como efecto final. Por el contrario, los lactobacilos producen metabolismo del glucógeno a través de oxidación de la glucosa y pasando por diferentes fases, maltasa, maltriasa, alfa-destrina, producen ácido láctico con una pequeña diferencia. La relación de ácido láctico que producen los lactobacilos y el epitelio vaginal es 80-20. O sea, el 80% de la ácido láctico que produce la vagina lo produce los lactobacilos. O sea, es tan importante. Produciendo un isómero de lactobacilo de izquierda y derecha, que es un lactobacilo de más capacidad de protección y mayor capacidad para evitar el crecimiento de bacterias. O sea que la relación es muy importante. Esta es una gráfica que demuestra cómo, o que expresa cómo las células epiteliales producen ácido láctico y también los lactobacilos, pero en mayor cantidad los lactobacilos, lo que ocupa una mayor función en cuanto al mantenimiento de la homeostasia a nivel vaginal. Dependiendo la edad y el nivel estrogénico, el glucógeno y la producción de lactobacilo, vemos que en la recién nacida, que tiene estrógeno que pasan a través de la placenta, estrógeno elevado, glucógeno elevado, lactobacilo elevado, acidez de la vagina. En la premenarquia, que ya se acaba el estrógeno que pasa a través de la madre, estrógeno bajito, glucógeno bajo, lactobacilo bajo, tendencia alcalino o a secarse al 7. Ya cuando empieza a producirse las hormonas por parte de los ovarios, aumentan los estrógenos, aumentan los glucógenos, aumentan los lactobacilos, otra vez acidez, y en el climaterio todo baja y tendencia alcalina. Por eso, en estas etapas de la vida donde no hay adecuada producción de ácido láctico, las infecciones pueden ser mucho más frecuentes. Hay muchos tipos de lactobacilos, pero hay 4 que encontramos en la vagina. No todos los lactobacilos se encuentran en la microbiota vaginal. Siempre hay uno que se desarrolla más o que predispone más o que se encuentra en mayor cantidad. Y esto hace que pueda cambiar la función de ese microbiota vaginal en función a los diferentes tipos de presencia de lactobacilos. Por ejemplo, los lactobacilos crispatus son los lactobacilos que más producen ácido láctico. Protegen mucho la vagina. Los lactobacilos gasseri son los que más bloquean el desarrollo de el BPH y la presencia de displasia cervical, porque evitan el desarrollo de, vamos a ver más adelante, una característica de eso, del virus del papiloma humano. Los lactobacilos INES protegen, son los que más producen biofil positivo para la vagina, interfiriendo en la interfase bacterias y epitelio para desarrollar adecuadamente un sistema de protección de la vagina. Y el lactobacilos Jenseni son los más polifacéticos porque tienen más o menos una función de estos 3 juntos en ellos solos, quizá en menor cantidad, independiente, pero hacen la función de varios. No toda la microbiota vaginal es igual, dependiendo la predominancia de lo que favorece esa microbiota. Hay lo que se llaman compartimientos o tipos
tipos diferentes de microbiota vaginal y se ha clasificado a partir de 2018, se clasificó en 7 comunidades diferentes de microbiota vaginal. La tipo 1 favorece o predomina los lactobacillus crispatus, producen buena protección. La comunidad tipo 2 favorece los lactobacillus inners, también producen buena protección a nivel vaginal. La tipo 3, hay la predominancia de pseudomonas, mucha infección vaginal y muchas veces de difícil control. La tipo 4 favorece las bacterias Escherichia. Esta bacteria Escherichia favorece importantemente el desarrollo del virus del papiloma humano, y es por eso, vamos a ver una diapositiva más adelante, porque algunas pacientes regresan las patologías de displasia cervical y otras avanzan con más posibilidad dependiendo del tipo de microbiota vaginal que encontremos en esa vagina, sobre todo relacionado con el virus del papiloma humano. La bacteria Escherichia es muy importante para el desarrollo, quizás a veces más rápido de lo que los libros nos dicen, en avanzar una displasia de bajo grado a una de alto grado o incluso a un carcinoma invasor. La comunidad tipo 5, la presencia importante de Gardnerella vaginal, y son estas pacientes que no se le quitan nunca una vaginosis. Y oye que digo vaginosis porque ya el término de vaginosis bacteriana actualmente no existe. Hace 2 años, en la última reunión de infectología perinatal, volvió a cambiar el nombre de la vaginosis bacteriana y ya se llama vaginosis, porque no hay otro tipo de vaginosis. Entonces, actualmente se denomina a lo que llamamos últimamente vaginosis bacteriana como vaginosis. Esa en la comunidad tipo 5. La comunidad tipo 6, Streptococcus agalactiae. ¿Y qué hace el estreptococo? La sepsis neonatal. Cuando existe este tipo de comunidades de microbiota que predominan estas bacterias. Y por último, y no menos importante, sino muy importante, cuando favorece este tipo de bacterias, la Fusobacterian es una bacteria que se veía frecuentemente en el colon y que se asoció a cáncer de colon. Cuando empezamos a descubrirla a nivel vaginal, nos dimos cuenta que esta bacteria, la paciente que tiene una microbiota vaginal donde predomina la Fusobacterium, esta paciente tiene 25% más de probabilidad de desarrollar cáncer cervicouterino, solamente por tener presente la bacteria Fusobacterium. Hay una entidad o una disbiosis específica que se llama lactobacilosis vaginal. ¿Qué es la lactobacilosis vaginal? Frecuentemente los lactobacilos no son virulentos, no producen enfermedad. Y no producen enfermedad porque su mecanismo, su genoma es muy simple. Solamente tienen como para comer y vivir. No tienen capacidad de producir otros tipos de características que produzcan enfermedad. Pero en situaciones muy especiales, la lactobacinosis vaginal es una condición donde los lactobacilos se hacen muy grandes, expresado aquí, grandes, son regularmente más pequeños y más curvos, y producen un flujo blanco parecido al flujo vaginal de la candidiasis. Producen mucho prurito como la candidiasis y son producidos, esta lactobacilosis vaginal, por un tratamiento inadecuado de antimicóticos de largo tiempo que hace que los lactobacilos pierdan su función de protección a nivel vaginal y produzcan un cuadro que se parece a una candidiasis vaginal y que se trata con más antimicóticos, y ese antimicótico producen más crecimiento de forma inadecuada de los lactobacilos, y esto produce un cuadro que cada vez va increciendo. Importante conocer esa condición. Sabemos muy bien que la alteración de la microbiota vaginal no solamente produce tipos de infecciones que se llaman endoinfecciones, sino que se asocian, cuando hay alteración de la microbiota vaginal, a enfermedades de transmisión sexual tipo Neisseria, gonorrea, clamidia, HIV y VPH. O sea que es la alteración de la microbiota vaginal una condición que produce verdaderamente diferentes tipos de patologías y a veces de importancia capital. Con lo que estamos diciendo podemos concluir rápidamente que ¿es la alteración de la microbiota vaginal causa o consecuencia de una enfermedad? No, la microbiota vaginal es la causa. Cuando se altera la microbiota vaginal es lo que provoca que hayan infecciones vaginales, a veces de difícil control. Y cuando hay
una disbiosis a nivel vaginal, pues encontramos diferentes tipos de patologías. Hay varias, hay muchas. Podemos clasificar en lo que se llaman endoinfecciones, que las endoinfecciones son las que se produzcan no de forma externa, sino por una alteración intrínseca de ella. Pero también la alteración de la vaginosis bacteriana, de la microbiota vaginal, produce enfermedades que son más frecuentes, aunque se adquieran, son externas a nuestro organismo. Vamos a ver algunas características. En esta plática no voy a hablar directamente de la patología, sino voy a dar por qué se producen y cómo podemos identificarla adecuadamente. La vaginosis, como le dije, vaginosis bacteriana, un término que ha recibido diferentes tipos de nombres a través de todo el tiempo, pero que un síndrome polimicrobiano que se provoca por una alteración de la microbiota vaginal y un crecimiento exagerado de microorganismos, sobre todo anaeróbicos, que producen diferentes tipos de patologías. La historia natural: disminución de los lactobacilos, aumento del pH, crecimiento exagerado de bacterias anaeróbicas, muchos tipos de bacterias anaeróbicas, y que la sustancia que producen la bacteria o la forma como el organismo reacciona a esta bacteria, pues van a expresar los diferentes tipos de patologías que encontramos en estas condiciones. Muchos tipos de microorganismos, pero frecuentemente, no es exclusiva la Gardnerella vaginal, pero frecuentemente está. Pero hay muchos tipos de bacterias: bacilos anaeróbicos gram negativos, cocos anaeróbicos gram positivos, micoplasmas genitales, bacilos anaeróbicos gram negativos, que encontramos en este complejo que se llama vaginosis, que es polimicrobiano, pero que frecuentemente encontramos, casi siempre, la Gardnerella vaginal. Forma clínica de hacer el diagnóstico: de forma clínica, siguiendo los criterios de Ansel. 4 criterios: flujo homogéneo lechoso, pH con tendencia alcalina, olor a amina en la prueba de KOH y células guía. Con 3 de estas se hace el diagnóstico. ¿Cómo se ve la célula guía? El microscopio simple de luz a 40 por un fresco de secreciones vaginales, y el 20% de estas células encontramos con células guía, que son células epiteliales rodeadas de muchas bacterias, y es una de las características diagnósticas de la vaginosis. Es importante que actualmente, en los últimos 2 años, no sabíamos por qué se producen las células guía. Ya actualmente sabemos que algunos tipos de bacterias que producen vaginosis bacteriana, sobre todo algunos tipos de Gardnerella vaginal, producen una sustancia que se llama sialidasa. La sialidasa es una enzima que degrada el ácido siálico. El ácido siálico es uno de los componentes fundamentales de la membrana celular de las células epiteliales. Se degradan este ácido siálico, se pierde la integridad de esa célula y se rodea de muchas bacterias. Y por eso es que se ve la célula guía en la vaginosis bacteriana, por la producción de sialidasa como enzimas que degradan estas membranas. Otra de las patologías, candidiasis vulvovaginal, frecuente. El 75% de todas las mujeres van a tener una infección, por lo menos una infección en su vida de candidiasis vaginal. Un 45% van a tener 2, afortunadamente pocas pacientes van a tener 3 o más. No solo el 90% de la infección es provocada por Candida albicans, pero también puede ser producida por Candida glabrata y Candida tropicalis, que hacen a veces manifestaciones clínicas más tenues, pero crónicas, y que hay que dar un tratamiento diferente en este tipo de pacientes. En cuanto al HIV y alteración de la microbiota vaginal, ¿de qué depende que las infecciones con virus del papiloma humano, HIV, y virus del papiloma humano, VPH, provocan lesiones que vayan creciendo o que se regresen? Depende de la integridad y de qué tipo de microorganismo existe a nivel vaginal para favorecer o desfavorecer el desarrollo o no de esta patología. Vemos cómo un 80% regresan. ¿Y de qué depende? ¿Qué hace hacia dónde tome esa ruta, esa condición? Depende del tipo de microbiota vaginal que tenga la paciente. Uno de los factores, no es única, hay muchos factores intrínsecos del huésped, pero la presencia o la
características de esta microbiota vaginal, depende del tipo de microbiota vaginal, va a hacer que esto pueda moverse para un lado o para otro. Esta reacción depende de que la alteración de la microbiota vaginal altera citoquinas antiinflamatorias que son protectoras versus las inflamatorias que favorecen el desarrollo de este tipo de lesión. Y la microbiota vaginal altera esta relación y favorece, dependiendo del tipo de microbiota, que esto avance o que se desarrolle más rápido. Esto mismo vamos aquí, un epitelio normal, un epitelio con presencia de virus, la alteración a nivel de las interleuquinas y las citoquinas a nivel del epitelio, que hace que se provoca más rápido o menos rápido esta condición. Fíjense lo que pasa con el virus papiloma humano y la presencia de Fusobacterium, esta bacteria que se asocia a cáncer cérvico-uterino. Hay que tener mucho cuidado con esto. Provocan alteraciones, inmunosupresión, baja respuesta al virus, favorece el avance y estas pacientes que tienen este tipo de microbiota donde favorece esta bacteria tienen un 25% más de probabilidad de desarrollar cáncer cérvico-uterino. Y esta es la característica de esta bacteria, que produce alteración entre la metaloproteasa tipo 9 y tipo 13 y las catecina y catenina que provocan adhesión al epitelio vaginal y favorece el desarrollo de enfermedades. Ya estamos terminando, vamos a cargarnos al tiempo y con esto vemos la pincelada de cuán importante es el conocimiento adecuado de la microbiota vaginal y nuestra vagina. Y yo siempre digo, nosotros los médicos latinoamericanos nos gusta hablar a propósito de un caso, las cosas raras que se ven en la ginecología y en la obstetricia que probablemente nosotros no vamos a ver nunca o veamos una sola vez. El manejo adecuado, el conocimiento de nuestra microbiota vaginal nos da herramientas para de forma sencilla tratar y manejar adecuadamente a esta paciente y tener un feedback positivo para que la paciente se recuperen adecuadamente de esta condición. Muchísimas gracias.